Hola, bienvenidos a este primer foro Televisión Pública en Chile en un contexto de medios digitales, organizado en conjunto por la Mesa de Ciudadanía y Televisión Digital y la plataforma TV para Chile, por la cual estamos emitiendo este programa vía streaming. El programa cuenta con el auspicio del Programa de Libertad de Expresión y Ciudadanía del Instituto de la Comunicación e Imagen, el ICI, de la Universidad de Chile. Queremos partir dando las excusas de don Roberto Pliskov, vicepresidente del Consejo Nacional de Televisión, y de Lorena Donoso, del Observatorio Fugatel, quienes hace un momento nos indicaron que no iban a poder venir a este debate. Nos hubiese gustado poder contar con su presencia para esta conversación. Sin embargo, de todas maneras, estamos con invitados muy interesantes. A mi lado se encuentra María Pía Mata, presidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC. ¿Cómo estás, Pía? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. De nada, gracias a ti por estar acá. A mi otro costado, siguiendo con las damas, Kiara Sáez, socióloga, doctora en comunicaciones, profesora del ICI, de acá de la Universidad de Chile, y que actualmente está haciendo varias investigaciones, por ejemplo, una para el Consejo Nacional de Televisión, experta en televisión pública. Y por último, los caballeros, don Hernán Calderón, presidente de CONADECUS, la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios. ¿Ya? Entonces, queremos iniciar este debate comentándoles que nos pueden enviar sus Twitter a @TV para Chile y @CiudadaniaTVD. Este foro, de conversación, que queremos sea una conversación más que una pregunta y respuesta, se inicia porque por estos días está en el Senado una ley que modifica a Televisión Nacional de Chile, el canal público que tenemos acá en nuestro país, una llamada ley corta, porque en el fondo tiene solamente un artículo. ¿Qué hace este artículo? Convertir a TVN en un canal aún más privado de lo que ya es, porque todos sabemos que Televisión Nacional de Chile es el único canal público del mundo que se financia con publicidad. Y este artículo lo que hace, esta ley corta, es convertirlo prácticamente en un canal con todos los deberes y obligaciones de un canal privado, ¿ya? Entonces nos interesa a partir de ese tema generar este debate, esta conversación, para que la gente conozca un poco más qué está pasando con la televisión pública en Chile, sobre todo que ahora viene la digitalización de la televisión. Entonces queremos partir el debate, la conversación preguntándole a Kiara, ¿qué pasa con Televisión Nacional y la digitalización de la TV? Bueno, como tú bien decías, para que se produzca este cambio tecnológico se necesitan, digamos, el amparo legal de dos leyes. En el caso nuestro es la ley del CNTV y la ley de TVN, la ley de Televisión Nacional. Lo que más se ha visto, dentro de lo poco que se ha visto, lo que más se ha visto es la discusión sobre la ley general, que es la ley del CNTV, pero la discusión de la ley, el cambio a la ley de TVN ha pasado, digamos, muy de manera subterránea durante estos 4 años que ha durado el debate, ¿ya? O sea, la ley de TVN que se estaba discutiendo en el Senado se terminó de discutir en el 2009 y ahí se guardó a la espera de que se aprobara, se terminara de discutir la otra ley en el Senado. Sin embargo, en mayo de este año, el Ejecutivo, o sea, el Gobierno, presentó una ley corta, esta ley corta, que si bien el proyecto de TVN que ya estaba en el Senado era imperfecto, ¿ya? Porque, bueno, no resuelve el tema del autofinanciamiento, no resuelve cómo se elige el directorio, ¿ah? No resuelve un montón de temas que ya, digamos, son deuda en TVN como TV pública. Digamos que a eso le añade, ¿no?, que lo único que le importa es ampliar el, ¿cómo se dice?, el giro comercial de TVN. ¿Ya? ¿Por qué crees tú que el Estado, el gobierno en este caso, lejos de acercarse a lo que hacen las televisiones públicas de todos los países desarrollados, por ejemplo, la BBC, que es el gran modelo de televisión pública mundial tal vez, o lo que hace la NHK en Japón, ¿por qué crees que el gobierno, en vez de acercarse a lo que hace la televisión pública del primer mundo, lo que quiere es hacer de Televisión Nacional un canal privado como Mega, como Chilevisión? Sí. A ver, yo creo que aquí hay una cosa que tiene que ver con que este gobierno particular tiene una política de comunicación que es completamente negativa con los públicos, los medios públicos, ¿ya? O sea, ya vimos lo que pasó con La Nación, ¿no? Y digamos que TVN forma parte de una misma política. Ahora, eso no excusa a la ley anterior que nosotros tenemos de TVN
¿ya? Que es una ley que se aprueba a principios de los 90, o sea, cuando salimos de la dictadura, y es una ley que ya en ese momento tiene todas estas trabas, ¿ya? Entonces, digamos que finalmente lo que está pasando es que al pasar de un gobierno de centro izquierda a un gobierno de derecha, lo que estamos haciendo es como un movimiento hacia una mayor privatización de la comunicación o del sistema de medios en Chile. O sea, yo diría que es eso más que nada, y porque finalmente no hay tampoco una reflexión sobre los servicios públicos de comunicación, de radiodifusión, ¿ya? Acuérdense que tampoco tenemos una radio pública, o sea, no tenemos, en este momento prácticamente estamos, digamos, sin ningún medio público propiamente tal, ¿ya? O sea, ningún medio que cumpla con un rol público, ¿ya? Claro, sobre todo considerando que la televisión es y va a seguir siendo durante mucho tiempo tal vez el medio de comunicación que más influye en la gente. Si El más masivo. lo piensa un poco, la televisión finalmente influye en lo que comemos, en la forma de vestirnos, incluso, aunque suene exagerado, influye en los parámetros de belleza que tenemos. O sea, la gente de la cual uno se enamora está muy influenciado por la televisión y el cine, ¿ya? Entonces, se hace necesario que haya un equilibrio entre lo público y privado en un medio que tiene tanta influencia en la población. Hernán, queríamos preguntarte, la última encuesta del CNTV, del Consejo Nacional de Televisión, y una que salió hecha por Adimark, una empresa privada hace un par de meses, afirma que cerca del 90% de la población, o sea, prácticamente toda la gente, no tiene la menor idea de lo que es la digitalización de la TV, ¿ya? ¿Tú crees que hace falta una campaña masiva para educar a la gente? ¿Esta campaña debería hacerla el gobierno? ¿La deben hacer los medios de comunicación? ¿Y qué está haciendo Conadecus al respecto? Bueno, lógicamente que el poco conocimiento que tiene la gente es porque quien debió haber hecho una educación de los ciudadanos debe haber sido el gobierno. Era la iniciativa principal que tenía para poder interiorizar a toda la ciudadanía qué es lo que significa la televisión digital. Cómo adquirir los nuevos productos que tiene que para poder ver esa televisión digital y principalmente con alta definición, que es lo que queremos lograr. Hoy día el desconocimiento de la gente es absoluto. Se venden televisores que uno los mira, el mismo televisor, la misma marca tiene 3 distintos precios. Eso la gente no sabe por qué es eso. Claro. Y eso tiene que ver con resoluciones, tiene que ver con calidad de la imagen. Es por eso de que nosotros... Y con aplicaciones también, a veces que vienen añadidas. Claro, hay veces que hay televisores que vienen con conexión a internet, que te amplían un mundo al televisor y la gente, por ahorrarse de 20.000 pesos, se compra un televisor sin internet. Entonces, en esto creo que ha fallado en forma rotunda las políticas de gobierno. Aquí es el gobierno el que tiene la obligación de informar con nuevas tecnologías, principalmente que se van a instalar y que van a tener una incidencia importantísima en la educación de las personas, porque ya con la digitalización no solamente vamos a tener la televisión de entretenimiento, también podríamos tener la televisión educativa. Y por lo tanto, eso debiera saberlo la gente. Y creo que a partir de que se inició en forma experimental la televisión digital, yo hice una columna que salió en algunos medios y le puse el primer negocio de la televisión digital. Y se produjo en la Copa América. Televisión Nacional compró los derechos de la Copa América, pero vendió los derechos de la transmisión digital a BTR. Y por lo tanto, todos los chilenos que compraron televisores para ver en televisión digital de alta definición la Copa América, no la vieron. Claro. Solamente los que tenían cable. Entonces, creo que eso, y lo aseguro, todos los que vieron la Copa América por Televisión Nacional no se dieron cuenta que no estaban viendo televisión de alta definición. Exactamente. Pía, tú que estás ligada más a los medios comunitarios y a la lucha social, en el fondo, ¿cuáles son las expectativas que existen de la televisión pública en el contexto social? Un ejemplo,
si existiese, por ejemplo, un canal público de verdad, financiado totalmente, por ejemplo, con fines más culturales y educativos, como existen en los países donde la educación es un tema que se toma en serio, se podría proveer tal vez con este canal educativo a canales comunitarios de contenido, ¿no? ¿Sería una opción o Sería qué una crees tú? opción. Sí, pero yo creo que esto viene mal del principio, partiendo porque yo creo que en Chile no hay ningún tipo de política pública en los medios de comunicación ni en la comprensión cabal de que la democracia se construye con diversidad mediática. Y una de esas diversidades son los medios públicos. Entonces, lo que tú dices, indudablemente es fundamental. O sea, Televisión Nacional no ha cumplido el lugar como medio público, pero además no cumplió el lugar que le debiera haber sido dotado, digamos, o debiera tener para haber promovido una mejor discusión de lo público en el ámbito de la digitalización de la televisión. O sea, lo que dice Hernán respecto, por ejemplo, a que la gente no sabe qué comprar o no sabemos de qué estamos hablando, la gente no tiene idea, tiene que ver con la falta de una política pública que promueva aquello. Y yo creo que eso se nota en la ciudadanía, cuando uno habla con las personas o los reclamos, por ejemplo, por qué las notas sobre los movimientos estudiantiles o la estigmatización de la lucha de las radios comunitarias o de los canales comunitarios de televisión, tú dices, bueno, ¿y a quién le reclamo? ¿A dónde está ahí la posibilidad efectivamente de que existan contenidos que sean más diversos? Y yo creo que efectivamente es así como tú lo dices. O sea, creo que la falta de una televisión pública promueve, entre otras cosas, la falta de otras posibilidades, de otros medios que pudieran incorporarse a través de la señal de televisión nacional, que promovieran la digitalización, que los canales comunitarios de bajos recursos van a tener mucho más imposibilitado adquirir un transmisor. Yo creo que si uno quiere lo puede tener, pero no es tan fácil. Creo que dificulta mucho, dificulta desde el punto de vista de la aplicación de la ley, pero también de lo que significa efectivamente la ausencia de un canal público en el debate de la televisión digital. Que ahora, complementando un poco lo que dice Pía, un canal público debiera tal vez liderar el proceso de digitalización en cuanto a los demás canales, ser el modelo, el paradigma a seguir en cuanto a contenido de calidad, ¿no es cierto? ¿Tú crees que un canal público como este ven hoy día, que se tiene que financiar privadamente, como cualquier otro canal privado, valga la redundancia, puede liderar la transición digital? No. O sea, es complicado aquí el tema porque de lo que estamos hablando, o sea, digamos, nuevamente volvemos al debate, digamos, más abstracto, que es que aquí estamos hablando de espectro. El espectro radioeléctrico es un bien de dominio público que nosotros le cedemos a los estados para que los estados lo administren. Y los estados tienen la obligación de administrar ese espectro desde un horizonte o desde una perspectiva de interés público. ¿Ya? Entonces, aunque haya canales privados, los canales privados también tienen que tener misión de interés público. ¿Ya? Lo que pasa es que varía el nivel de esa misión si el canal es público o es privado. O sea, el canal público tiene esta misión, digamos, debiera tener esta misión mucho más instaurada en su quehacer, digamos, porque es el canal que responde a digamos, a la identidad nacional. ¿Ya? Es que eso yo creo que como que se pierde un poco en la perspectiva, porque o sea, el poder, el potencial de los medios públicos tiene que ver con cómo ellos son capaces de armar un relato sobre lo nacional, sobre la identidad, sobre quiénes somos. ¿Ya? Es un poco lo que ocurre con temas tan complejos como la educación y la salud. Existe una salud privada que es correcto que exista tal vez, pero también existe un equilibrio con la salud pública, y lo mismo en la educación. A uno no se le ocurriría que toda la salud fuera privada, que toda la educación fuera privada. Tampoco tiene sentido que toda la televisión sea privada. Claro, y aquí el tema es que hay cuestiones que en el cambio de la televisión analógica a la televisión digital, hay cuestiones que a nivel internacional, digamos que donde hay vulnerabilidad son los países que tienen televisiones públicas más fuertes, donde se corresponde con una mayor sensibilidad a integrar a los sectores vulnerables, a los discapacitados, en la transición digital. ¿Ya? Entonces, claro, a lo mejor para nosotros, digamos que tenemos capacidad para acceder a otro tipo de medios, para ver televisión privada, para tener otras formas de consumo cultural, puede llegar a ser indiferente que haya televisión pública y privada o que no haya, en fin. Pero cuando estamos hablando de, pensemos más allá de mí,
¿ya? Pensemos más allá de mí, que tengo acceso a Internet, que tengo telefonía, que tengo teléfono móvil con Internet de movilidad, que tengo acceso al cable. O sea, pensemos más allá de eso y pensamos en lo que le pasa a la mayoría de la población, que es que, o a las personas mayores, o a las personas que tienen discapacidad visual y auditiva. En Japón y en Reino Unido, estos sectores vulnerables han estado desde el principio, digamos que el Estado ha estado preocupado y ha sido por medio de la televisión pública que se ha llegado a estos sectores para incorporarlos a este cambio tecnológico. ¿Ya? Entonces ahí hay una preocupación de que aquí quién se va a hacer cargo de eso. ¿Ya? O sea, aquí hay gente que va a quedar excluida y quién se va a hacer cargo. Sí. De hecho, en Chile la gente que ve más televisión son los adultos mayores y los estratos socioeconómicos más vulnerables. Y justamente, si tú ves la parrilla de cualquier canal de televisión abierto hoy día, no hay programa para los adultos mayores, no hay programas hablados, por ejemplo, en lengua de señas. O sea, ni siquiera hay una cosa simbólica como que es un conductor en silla de ruedas, algo que fuera que integración. Claro. Menos va a haber un programa hablado mapudungún, ninguna de esas cosas que integre a los pueblos originarios y que muestre la regionalidad. Finalmente uno se da cuenta, por ejemplo, que Aysén apareció en el mapa cuando hubo todas estas protestas masivas, pero si uno ve los noticiarios día a día, prácticamente se habla de Santiago nada más, y las regiones son inexistentes, claro, a pesar de que son canales nacionales. Bueno, ahí hay otro tema que yo creo que es importante a propósito del tema de lo público y lo regional, porque resulta que nosotros no tenemos televisión pública regional. No. ¿Ya? Y ahí hay otro desafío, porque nuevamente aquí le estamos pidiendo a los canales privados que se hagan cargo de digamos que trabajar la identidad de sus regiones. Y eso no es una obligación para ellos. Por lo tanto, como que contamos con que si la cosa es rentable lo van a hacer y si no es rentable no lo van a hacer. ¿Ya? Y aquí no hemos visto de parte del gobierno, ni de este ni del anterior, ninguna intención, ningún propósito de decir, con este cambio hagamos televisión regional pública. Y así fortalecemos la identidad de las regiones, dejamos de convertir que Santiago sea el centro de todo, que toda la gente se quiera venir a Santiago, que esta ciudad se vuelva invivible, y que aumente la contaminación y que se siga ampliando la ciudad y que todos tengamos tan ganas de entrar a Santiago 2 horas. O sea, como que es una cosa que tiene que ver con política de comunicación, pero que finalmente también impacta. Porque... pero además yo creo que es casi imposible que eso hubiese ocurrido, porque si vemos los últimos 22 años de Chile, lo que ha ocurrido en Chile es que se terminó las radios regionales, las televisoras regionales. O sea, pedirle a la televisión digital que resuelva todo, digo yo, esta mesa, ustedes, sí, cuando no ha habido una política pública que fomente otras maneras de comunicar, fomente la regionalización, fomente la diversidad, fomente la participación de los pueblos originarios. Obviamente una idea de televisión digital que apareció de la idea de que vamos a hacer el negocio que tenemos en el analógico, lo vamos a trasladar completo al digital, obviamente no incorpora ninguna de las demandas que existe ya en el mundo analógico. Sí. Entonces creo que es una complicación mayor. O sea, este país es un país que ha privatizado absolutamente, que ya era privado, pero hoy día está aún más comprimido la privatización de los medios de comunicación. Sí, sí, pero ojo, porque en Brasil lo que tenemos es un proceso a la inversa. ¿Ya? O sea, ellos están pasando en este momento de un proceso de que no hubiera televisión pública, no había una televisión pública fuerte, a levantar un sistema de señales nacionales donde va a haber canales, digamos, de público en el sentido tradicional, un canal para el Poder Ejecutivo, otro para el Legislativo, otro para la ciudadanía. O sea, digamos que ahí tenemos una excepción que no tendríamos por qué decir, aquí es imposible que pueda revertirse. O sea, son procesos que son reversibles. El tema es que, digamos que mientras más avanzamos, es más difícil la reversión. ¿Ya? Pero eso tiene que ver también con el modelo que tenemos de sociedad. ¿No? Bueno. Nuestro modelo es absolutamente neoliberal, es de privatización absoluta, donde lo que huela a Estado o público hay que eliminarlo. Y en eso hemos tenido una política permanente durante los últimos 25 años, 30, 40 años que ha sido la política chilena. Porque tenemos un grupo de profesionales que son los que imponen los criterios económicos por sobre los criterios sociales. Y ahí tenemos también un mundo de los economistas chilenos
tienen la particularidad que todos son de la misma escuela, no importa el color político de donde vengan, son todos iguales. Por lo tanto, no tenemos muchas opciones porque el gobierno que llegue va a aplicar la misma política. Sí, de hecho, los directores de los canales son economistas, no son gente que sabe de televisión. Entonces, tenemos ahí, y estos precisamente son del grupo de economistas neoliberales más fundamentalistas, no son precisamente los que tienen más ideas avanzadas, que podrían un poco ser más progresistas en estos temas. Por lo tanto, creo que la privatización de todo, yo creo que hoy día Televisión Nacional es un canal privado igual que todos, ¿no? No tiene ninguna diferencia con los demás, porque además la misma exigencia que le hace la legislación, que tiene que ser autosustentable, sin aportes del Estado, sin ningún aporte, y tiene que tener utilidades además, porque si no sería inviable, lo hace todavía más difícil. Tomando eso que tú acabas de mencionar respecto del autofinanciamiento, que es uno de los temas más criticados, es importante contar que por ahí por el año 92, no me recuerdo exacto, a principio de la vuelta a la democracia, la ley confirmó el autofinanciamiento de Televisión Nacional, que ya venía desde antes, precisamente porque se temió que si era un canal estatal, o sea, financiado con fondos del Estado, pudiera ser un canal en el fondo panfletario del gobierno que está empezando, porque la gente suele confundir Estado con gobierno. Entonces, tal vez puede ser que en esa época sí tuviera cierta lógica el autofinanciamiento, pero uno se pregunta, y te hago la pregunta a ti o a quien quiera responder, si ya con la madurez que hemos tenido como democracia, ese concepto, ese miedo a tener un canal financiado totalmente, ¿se justifica todavía? Yo creo que sí, yo creo que pueden haber financiamientos mixtos además, pero además yo creo que la convicción más profunda de que Televisión Nacional sea un canal que se autofinancie de la manera que lo hace, tenga la programación que tiene, con unos realities que son realmente vergonzosos, creo que tiene que ver con una profunda convicción de lo que es la entretención. Creo que hay una convicción profunda entre un modelo medio neoliberal, medio rasca, así como medio de que como menos que Chile, no sé, un pensamiento que no tengo idea cuál es, pero un pensamiento que tiene que ver con ese nivel de producción, porque en Brasil, que ahora lo citaba recién, efectivamente el Estado brasileño está pensando en la televisión pública de una manera distinta, pero Brasil es un país que está pensando en el futuro, efectivamente, está desarrollando muchas ideas, uno puede coincidir o no con un montón de cosas, pero Brasil se piensa como nación-estado. Brasil funda 300 radios comunitarias en la cuenca amazónica, seguramente para instalar Estado brasileño en la cuenca amazónica, pero lo hace. Después uno puede tener un montón. En Chile no hay nada de eso. En Chile los medios de comunicación son concebidos única y exclusivamente como una cuestión de privado, donde los privados pueden hacer cualquier cosa, donde la noción de lo público, porque estamos usando una frecuencia que nos pertenece a todos, no existe, donde el señor que tiene la frecuencia cree que se la lleve para la casa y después se la hereda a su hija y su hija se la hereda al nieto, ¿me entiendes? O sea, sí, además eso que es Chile. las concesiones son casi eternas y ahora se limitaron a 20 años, que son un proceso igual bastante largo. Creo que es una cuestión que la razón no está en que el país no haya madurado. O sea, también nos dijeron que la Constitución no la podíamos cambiar porque el país no había madurado, que no podíamos entregarle financiamiento a las radios comunitarias porque no habían madurado. O sea, todos somos unos inmaduros. Vivimos en un país de niños donde parece que los maduros son algunos sabios que saben manejar el país y dirigir Televisión Nacional y dirigir la ley de radios comunitarias, etcétera, etcétera. Pero Pía, mira, a eso tú le agregas algo más. En el tema de medios de comunicación, radios, la monopolización ha sido pero absoluta y nadie la ha impedido. Eso ha significado también una colusión prácticamente para imponer los precios de avisaje, los contenidos que tiene. En el caso de la televisión, después que teníamos, todos los canales eran concesiones hechas a las universidades más Televisión Nacional. Todos pasaron a los principales grupos económicos que tienen hoy día concentrados. ¿Qué contenido nos van a entregar estos grupos económicos? Van a imponer la ideología del consumo y solamente para poder obtener más utilidades a través de las programaciones de televisión dentro de sus negocios, porque todos están enfocados, son parte de los conglomerados que tienen la mayor participación económica en el país. Todos tienen ahora un canal de televisión. Eso no debiera ser permitido.
O sea, no puede ser que los grupos económicos además tengan medios de comunicación donde van a imponer sus criterios, sus políticas y ideológicamente lo que van a buscar es concientizar a los ciudadanos para consumir más, para obtener más utilidades en sus negocios. No tienen otro objetivo, porque eso no debiera ser permitido en ningún lugar. Sí, yo quería decir dos cosas. Una cosa que a mí me parece interesante, por ejemplo, yo estaba leyendo hace poco sobre la transición digital en Japón y sobre sobre cómo funcionaba el sistema de televisión en Japón. Entonces, en Japón hay medios públicos y medios privados. La televisión pública es una cosa así gigante, ¿no? O sea, tiene muchos canales, tiene muchos servicios, tiene servicio internacional, etcétera. Bueno, Corea del Sur tiene 5 canales públicos Bueno, educativos. pero el tema es que lo interesante es que decían, nosotros creemos en la televisión pública aunque no sea rentable, ¿ya? Y yo creo que ese es el punto, ¿ya? O sea, es que no se le puede pedir rentabilidad como digamos como el objetivo único y primero y único, ¿no? Sí. De la televisión pública. O sea, obviamente que se espera que una televisión pública no tenga deuda, ¿ya? Sí. Que no tenga, digamos, no acumule deuda, claro, porque finalmente eso es una deuda para el fisco, ¿no? Pero claro, pero la otra lectura es, digamos, que abre, ¿no?, la reflexión, porque está diciendo, ok, nosotros creemos que tenemos un rol, que es un rol distintivo. Y aunque no sea rentable, nosotros creemos en este rol, ¿no? Y lo otro que dice Pía sobre, bueno, cuáles son los contenidos, esta lógica como que la lógica del consumo. Yo creo que el tema es que nosotros tenemos una televisión pública que no nos habla como ciudadanos, ¿ya? No nos habla como sujetos de derecho, ¿ya? Nos habla básicamente como consumidores, pero como consumidores pasivos, ¿ya? Sí, pues ni siquiera consumidores además pasivos. Porque no está mal ser consumidor, pero un consumidor informado. Sí, no, es un consumidor pasivo, porque además aquí está toda la lógica de que nosotros sabemos lo que usted quiere, ¿ya? Entonces por eso nosotros se lo vamos a dar, ¿ya? Y nosotros sabemos que usted no quiere nada más que lo que nosotros le vamos a dar, ¿eh? Entonces eso es un poco como castrar finalmente como nuestra dimensión ciudadana, ¿ya? Claro. Entonces yo creo que eso también tiene que ver con cuestionarse qué va a ser, o sea, de qué nos va a servir ahora tener una televisión nacional digital, ¿no? Si lo que vemos es que esto que estamos criticando posiblemente se agudice, ¿ya? Esto posiblemente se agudice en el entorno digital. Y eso también nos da para preguntarnos de manera más amplia sobre, bueno, cuál es el Chile que... O sea, ¿estamos contentos con este Chile que ofrece esta televisión pública o no? ¿Ya? O sea, ¿nos conformamos con eso o no? Bueno, llevamos 3 años, bueno, 7 años si consideramos la Revolución Pingüina, en que los ciudadanos han alegado con justa razón sobre el nivel de la educación chilena. Y justamente la televisión influye muchísimo, incluso en algunos casos influye más la televisión que la escuela en las personas. Y quería tomarme respecto a lo que dijiste en primera instancia, porque si bien es cierto que un canal público no debiera tener como primer objetivo el ganar plata en el fondo, tampoco significa que un canal público, cultural, educativo, por ejemplo, tenga que tener una programación fome. Hoy día hay muchos ejemplos de programas internacionales que son de corte educativo, ese es su objetivo de fondo, y son súper exitosos. El mismo Plaza Sésamo, o siempre se me viene a la mente un programa que se llama Lazy Town, que es un programa islandés de un país tan chiquitito, con recursos parecidos a los nuestros, y que es un programa que ha sido un éxito, un boom mundial. O sea, se puede hacer televisión pública, cultural, con fines educativos para la población, pero que además tenga contenido atractivo. O sea, no es contradictorio hacer una televisión pública, y porque la gente de repente cree que uno, cuando lucha por estas cosas, o cuando uno plantea una televisión pública más cultural, quiere volver a Teleduc, y no se trata de eso. No se trata de eso, no, porque eso tenía otros cánones y otros objetivos en la década de los 80. Claro. Hoy día uno plantea de repente otro tipo de cosas, una televisión cultural acorde al lenguaje del siglo XXI, y a lo que plantean todos los expertos en educación de la multimedialidad, de la interactividad y esas cosas.
Pía, te quería preguntar, ¿por qué crees tú que las organizaciones sociales, o dime si me equivoco, no se plantea con fuerza el tema de la televisión pública o la televisión digital entre sus demandas? Dicho de otra forma, ¿por qué crees tú que así como la gente ha salido más a la calle a exigir una mejor educación, no ha pasado lo mismo con la televisión pública? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, yo crees creo que tú? con ningún medio de comunicación. Yo creo que en Chile no hay militancia ciudadana por los derechos a la comunicación. Creo que es un tema muy nuevo en Chile, que creo que de alguna manera u otra el movimiento de radios comunitarias lo ha instalado en Chile de la manera que ha podido instalarlo, con algunos ejemplos, y creo que la gente todavía no entiende que tiene derecho a comunicar y que no es un consumidor pasivo de lo que le ofrezca la televisión, sino que tiene derecho a interactuar con esa televisión, tiene derecho a demandar algunas cosas y tiene derecho también a conformar sus propios medios de comunicación. Creo que eso es un ámbito de la ciudadanía lejano todavía, desgraciadamente, pero creo que en la medida que la gente está en la calle y ve que los medios de comunicación no son lo amables que debieran ser con sus propias demandas, porque los ponen, los estigmatizan, los criminalizan, creo que empieza a haber más conciencia. Pero creo que estos problemas no se pueden plantear, por ejemplo, los 20 años de la concertación, debemos decir, fueron totalmente anónimos. O sea, yo me acuerdo los primeros años de Radio Tierra, cuando nosotros hablábamos del autofinanciamiento del Estado a medios como Radio Tierra, y todo el mundo me quedaba mirando con ojos huevos fritos, esta señora se volvió loca, ¿qué se le ocurre si lo único que hay es mercado? Yo me acuerdo perfectamente la primera entrevista que hicimos en Radio Tierra el año 92, Eugenio Tironi, cuando dijo, ¿financiamiento público? O sea, no, esto es mercado. Y lo único que va a regular esto es el mercado. Y ahí está dicho, y hemos pasado 20 años en eso. Por lo tanto, la gente cree que lo que le toca ver en la televisión, ¿no? Y lo que toca escuchar en la radio es lo que le toca ver, y punto. No tiene idea de que existe un derecho humano a comunicar, que existe la libertad de expresión, que es una cuestión que va de ida y vuelta, que yo tengo derecho a demandarla, etcétera, etcétera. Creo que esa es la razón fundamental, y porque además muchas veces nuestras organizaciones de la sociedad civil piensan que la comunicación es única y exclusivamente la difusión de una determinada pieza programática. No tienen idea de que es trabajar, como lo ha hecho la Mesa de Ciudadanía y Televisión Digital, como lo hace el programa de Libertad de Expresión de la Chile, que es comprarse el problema, de empezar desde la investigación hasta la actuación política y la participación y el impacto de esos temas en la agenda pública. Entonces, claro, eso es un tema complejo. Esa es la razón que yo creo por la que no existe más participación en estos temas. Pero es necesario, ¿tú crees, seguir sensibilizando? O sea, Hay un absolutamente. Y yo creo realmente que el trabajo de la Mesa de Ciudadanía y Televisión Digital es un trabajo absolutamente maravilloso desde el punto de vista de lo que significa instalar la primera semilla para que esto pueda efectivamente ser un sentimiento y una cuestión que la reivindiquemos todos los chilenos y chilenas, porque es fundamental para la construcción de un país distinto en el que vivimos. Bueno, de hecho, la Mesa, para la gente que no conoce un poco el trabajo de la Mesa de Ciudadanía y Televisión Digital, ha tenido varios logros importantes. De hecho, una de las cosas que se ha peleado y que se ha conseguido es que los canales de televisión chilenos nacionales querían cobrar por hasta un 30% de sus contenidos. Y el empeño, el trabajo de la ciudadanía, las organizaciones, logró convencer al Senado para que la televisión chilena siga siendo gratuita. Es un logro tremendo. Tremendo, porque podríamos estar pagando la televisión. O por ejemplo, que también se logró, que es a lo mejor un pequeño logro, que se reserven 2 señales dentro del espectro para 2 canales estatales públicos educativos. Que también es un logro que, si se crea más adelante la institucionalidad, ya estaría la base, al menos está. Respecto a lo que tú decías, yo quería agregar un tema que es un poco invisible también, pero en Chile existe televisión pública financiada por el Estado. Tenemos 3 canales, está el canal de televisión del Senado, el canal de la Cámara de Diputados y una franja que el Consejo le llama canal, que es Nova Sur, que en realidad es una franja de televisión. Entre estos 3 canales, el Estado gasta alrededor, no tengo la cifra exacta, alrededor de 3.000 millones de pesos al año. Entonces uno se pregunta tal vez si esos canales que están en la televisión de pago, en el cable, por allá en la señal 90 y tanto, porque por allá están, ¿por qué no a lo mejor reinvertir esos mismos recursos? ¿O por qué, por ejemplo, el canal del Senado no está en televisión abierta, ahora que se puede con la digitalización? Por ejemplo. ¿O por qué no los fondos Nova Sur se invierten en un canal de televisión educativo como corresponde en televisión abierta, de acceso libre para todos?
¿Tú crees que debería hacerse una reinversión, una Debiera ser, reeducación? pero yo creo que están como, yo no escucho, Porque en el no fondo veo, hay ni plata miro. estatal para eso. Claro, Ya se está gastando. pero es para fomentar una actividad del Estado que tiene que ver con el Poder Legislativo, ¿no? En el caso del Senado y la Cámara de Diputados. Y yo creo que también aquí hay un poco de mezquindad respecto a las políticas públicas, de que no exista, porque finalmente cuando tú haces políticas públicas de la comunicación para que se instale el tema del derecho a la comunicación y la gente sepa que hay libertad de expresión de ida y vuelta, cuando yo no quiero hacer ese gesto es porque también no quiero compartir el poder, porque también es compartir el poder. El hecho que los ciudadanos puedan tener esos canales se transformar en lugares más de ciudadanía, significa que yo comparto el poder. Y los mandatarios, los gobiernos del mundo, desgraciadamente, y te lo puedo decir con absoluta certeza, no quieren compartir el poder. Y los que lo quieren compartir es porque tienen la cuestión muy clara que pueden compartir tanta cantidad de poder. Entonces no se entiende esta demanda. Entonces, ¿para qué vamos a tener canales? No, porque ahí hay que arreglarle la cara a los diputados y los senadores que la tienen más que maltratada, ¿me entiendes? Entonces meter además a la ciudadanía, ¿para qué? Si la ciudadanía puede ir detrás de los partidos políticos. Todavía hay mucha gente que piensa eso, que los partidos políticos son los que llevan adelante y los movimientos ciudadanos estamos para cuestiones menores, ¿me entiendes? Para la foto y para seguir la demanda. No, los movimientos sociales llegaron para quedarse. Y yo les digo a los políticos, piensen cómo lo van a hacer, porque los movimientos sociales necesitan televisión, necesitan hacer televisión ciudadana, necesitamos que estos programas existan más. ¿Cómo vamos a tener que llegar a la casa y ver el reality de las argandoñas? Una cosa vergonzosa, ¿me entiendes? O sea, bueno, eso creo yo. Hernán, ampliando un poco la pregunta, TV Senado, la de la Cámara de Diputados, que de hecho es bien curioso que haya dos canales para el Congreso, ni siquiera uno, la gente los confunde. Un canal educativo en televisión abierta, ¿tú crees que sería un aporte a la transparencia, a la cultura del país? Por supuesto, yo creo que esas son parte de las necesidades que tenemos. Necesitamos canales que haya cultura, que haya cosas. Asimismo, canales que transmita contenido de las organizaciones ciudadanas. No tenemos espacio donde colocar muchos contenidos que elaboramos las organizaciones ciudadanas. Lleno de contenido. Están llenos, pero no tenemos un espacio donde poder transmitir esos contenidos a la ciudadanía. Y precisamente esa es una de las demandas que yo creo que la ciudadanía tiene que obligar en esto. Tener un canal de expresión para poder entregar ese trabajo para que la ciudadanía lo conozca, porque de otra manera para nosotros es imposible, para las organizaciones ciudadanas, poder tener una señal propia. La inversión misma ya es un costo mayor. Por lo Aunque tanto, no debiera. Aunque no debiera ser el Estado. O sea, con concurso público donde las organizaciones de la sociedad civil puedan competir y puedan tener un canal de televisión, ¿por qué no? Pero eso creo que hace falta. Y ahí a nosotros desde el mundo de los consumidores, de la defensa de los consumidores, hemos intentado hacerlo. En algún minuto hicimos un ciclo de programas de temas puntuales que estaban afectando a los chilenos. ¿Qué es lo que hacemos? Esos mismos contenidos, afortunadamente, fueron recibidos por los canales regionales, que cuando les faltaba algún relleno, colocaban nuestros programas, y hasta el día de hoy por algunos se transmite. Pero un aporte gratuito de un trabajo de una organización social, porque esa es la forma como actuamos muchas organizaciones sociales. Hacemos trabajo para entregarlo, para que la ciudadanía lo conozca, y sin ningún interés de lucro o de un recurso económico de por medio. Nosotros hacemos en base a los proyectos y entregamos esos contenidos. Hoy día, como te contaba, estamos también en un proyecto, no solamente de educación, que es el principal que tenemos, sobre televisión digital. Promuévelo nomás, aprovecha esta instancia para promover en las próximas semanas ya vamos a tener contenidos que ya están elaborados y que vamos a poder entregarle a la ciudadanía para que los conozca. Lamentablemente nuestro proyecto considera difusión solamente por la red, no considera difusión, digamos, con papelería, que hoy día sigue siendo tan necesaria. Eso lo tenemos, y prontamente también estamos teniendo
un espacio que se va a llamar Conadecus TV. Ya, perfecto. Donde vamos a poder transmitir en directo algunas entrevistas y también elaborar contenidos para poder salir al espacio también. Vamos a tener competencia usted para Chile. Bueno, usted utilizó un concepto que me parece interesante. Dijo, lamentablemente solo va a través de la red. Y me gustaría aclarar un punto, y es que hay una cierta mitificación respecto al poder de Internet versus el poder de la televisión todavía. Si uno, por ejemplo, considera Facebook, que es la red social más popular, más importante, una persona que tiene 4.000, 5.000 amigos, que es una persona muy sobre el promedio, una persona muy conocida, si publica algo en Facebook, en realidad eso le llega a 300, 400 personas, versus una persona que está en un programa de televisión con un punto de rating, que es la nada, esa persona le está llegando al Estadio Nacional completo. O sea, el impacto que tiene la televisión todavía es demasiado fuerte. De hecho, por lo mismo, a pesar de que el impacto del Internet está cada vez penetrando más, todavía el 70% de la inversión publicitaria se va a la televisión. Sí. Y eso nos dice por qué estamos conversando hoy día de este tema. Me gustaría, creo que ya es ir cerrando. Creo que sería bueno que cada uno de ustedes hiciera un redondeo del tema, que tiene más o menos 1 minuto, 2 minutos para ir dando sus últimas opiniones. Partamos por Pía. Yo creo que si hubiese habido una política pública hecha desde el Estado con Televisión Nacional, habríamos tenido mejores éxitos, mejores condiciones para ir discutido el proyecto de televisión digital para Chile. Creo que el Estado, digamos, no tuvo la capacidad, ni quiso tenerla, tomó lo que Anatel quería para hacer este proyecto de televisión digital y traspasó lo que había en el analógico al digital. No hizo ninguna otro tipo de concepciones, no quiso saber de otras concepciones del derecho, el espectro radioeléctrico, el acceso a los ciudadanos a la televisión, etcétera, etcétera. Sin embargo, creo que es una pelea que hay que seguir dando, que es una pelea larga, la pelea por el derecho a la comunicación, el derecho a los ciudadanos a participar de los medios, a fundar medios de comunicación y que se les respete la libre expresión y que no seamos vistos todos simplemente como ciudadanos o consumidores pasivos de la televisión. Yo creo que ese es el gran aprendizaje que yo creo que hay que tener de este tiempo, que va a seguir siendo un tiempo complejo desde el punto de vista de cómo seguir adelante con este proceso. Sí, bueno, una de las cosas más interesantes que tiene la digitalización de la televisión no es la alta definición, sino que tal vez el hecho de que van a poder haber nuevos canales. Entonces, en esa instancia, que podamos las organizaciones ciudadanas u otro tipo de instituciones tener también acceso a fundar un canal de televisión, cosa que hoy día no es posible. ¿Kiara? Sí, yo quería decir que incluso haciendo un paréntesis sobre el debate de la digitalización, nosotros tenemos una televisión pública que está en deuda con su misión de servicio público, ¿ya? O sea, tenemos esta televisión en deuda, así en corto, desde hace 40 años. ¿Ya? En deuda con mayúsculas. Sí, ¿ya? Por las razones que ya todos sabemos, digamos, pero digamos que hay una deuda larga porque nosotros tenemos una televisión que no da cuenta de nuestra diversidad, que no da cuenta de nuestra diversidad a nivel regional, a nivel social, la manera en la cual es elegido el directorio de TVN es poco democrática porque está basada en un parlamento que está elegido de manera poco democrática. Entonces, digamos que hay un montón de deudas y finalmente, digamos que la ley corta, al final aparece como la lápida, ¿no? Que es como el último impulso para matar a lo que alguna vez fue una idea de servicio público de televisión. Entonces yo creo que ese es como el problema de fondo sobre el cual tenemos que reflexionar y respecto al cual tenemos que pensar en cómo salir, qué propuestas hacer ahí. Y otra cosa que yo también quería decir es que cuando a nosotros nos interesa la televisión, nos interesa que mejore los contenidos, no estamos pensando en que solo haya contenidos serios o que solo haya contenido, digamos, o que haya alta cultura, porque la televisión no es alta cultura y no está hecha para la alta cultura. La televisión es cultura de masas. Sí. Pero eso no excluye que nosotros tengamos derecho a exigir entretención de calidad. ¿Ya? O sea, la entretención que nos entrega la televisión pública
no es siempre de calidad, ¿ya? Entonces, si tú solamente quieres entretenernos, entonces que nos entretenga con contenidos de calidad, ¿ya? O sea, si no quiere educar y no quiere informar, entonces que nos entretenga, pero que nos entretenga con buenos contenidos, ¿ya? Y yo creo que ahí está como la... Y se puede. Y se puede, digamos, ¿ya? O sea, yo soy consumidora de entretención de calidad y por eso no veo la televisión, ¿ya? Es como esa digamos, lo que yo diría. Hernán, para cerrar. Bueno, creo que este debate que ha habido en el país sobre el tema de la televisión digital abrió una oportunidad para poder plantear temas que todavía van a quedar pendientes, pero que ya una parte importante, al menos de las organizaciones sociales involucradas de distinto mundo y que nos hemos interesado en este tema, vamos a seguir luchando para que esto pueda cambiar, porque no podemos conformarnos con una televisión que lo único que le interesa es lo comercial, en que no le interesan los contenidos, sino que le interesa más la farándula que los contenidos, donde la vanidad está instalada, donde estos semidioses que aparecen hoy día de la farándula son los que dominan toda la pantalla. Y no nos podemos conformar que las cosas importantes que deben saber los ciudadanos no estén en esas pantallas. Esa es probablemente la lucha al futuro, poder cambiar esto, buscar la voluntad política, porque en el fondo aquí lo que falta es voluntad política, pero además también tiene que ver con una mirada que tienen probablemente los grupos empresariales, más los grupos políticos, de cómo se debe desarrollar nuestra sociedad. Y esa mirada, desde el mundo ciudadano, es la que ha estado cuestionada, porque estamos cuestionando no solo el modelo económico, también estamos cuestionando el modelo de cultura que estamos imponiéndole a nuestros jóvenes, cómo se está modelando a los ciudadanos a través de esta televisión chatarra que tenemos, porque es una televisión chatarra, donde el 90% de los programas no tiene contenido, es vanidad pura o intereses económicos. Y eso es lo que tenemos que luchar para cambiarlo. De otra manera, vamos a tener ciudadanos desinformados, ciudadanos que van a tener como único objetivo emular a los que están en esa televisión que es vana, con una vanidad tremenda, y eso es lo que tenemos que cambiar. Hay ciudadanos que están pensando en cosas distintas, que creen en los ciudadanos en un proceso que los culturice, que realmente tengan valores, que tengan ética, que tengan moral. Y eso está ausente hoy día en muchos casos en la televisión. Bueno, como dijo Hernán muy bien, este es un tema pendiente. Nuestra intención con este foro y muchas otras actividades que estamos haciendo de forma permanente es ir dando granitos de arena, porque lo que más nos interesa es que la ciudadanía, usted que nos está viendo en la casa o en el trabajo, se informe de este tema, que lo afecta a usted sí o sí, se informe, conozca y opine. Puede no estar de acuerdo con Pía, puede no estar de acuerdo con Kiara, con Hernán o conmigo, pero sí nos interesa que tenga una opinión, porque finalmente el silencio deja que el pequeño grupo decida por nosotros. Queremos agradecer a Patricia Peña, nuestra profesora y productora, que ha estado contestando los Twitter ahí detrás de cámara. Y por supuesto la participación ha estado acá. Muchas gracias a ustedes. A Kiara por habernos acompañado en este debate y a Hernán por haber conversado con nosotros. Gracias. Y a ustedes, bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Esperamos seguir teniendo más foros y con temas tan interesantes como este, sobre todo relacionados con medios de comunicación y televisión. Hasta luego, que estén muy bien.